Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martín, CEO de Cryptoverse, y a continuación os voy a mostrar un breve tutorial de cómo invertir en la IDO de Cryptoverse. Como ya sabéis, el 15 de diciembre, miércoles, a las 15 horas españolas, tendrá lugar la IDO de Cryptoverse, una venta pública de nuestro token a través de la plataforma Super Launcher. Ahora os voy a comentar cómo va todo esto. Recordad que está en la BSC, la Binance Smart Chain, harán falta BNBs para invertir y comprar el token Launch. Ahora hablaremos de todo ello, así que venga, vamos allá. Lo primero que necesitamos es una wallet de navegador. La más usada es MetaMask. MetaMask, hay mucha documentación acerca de cómo configurarla, etcétera. Es muy sencillo. Si no la tenéis ya instalada en vuestro navegador, podéis acceder a metamask.io y descargarla. Una vez que la tenemos anclada a nuestra barra de tareas del navegador, nos daremos cuenta de que está configurada para la red de Ethereum, que viene por defecto así. Tenemos que añadir una nueva red, que es la red de Binance Smart Chain, que es la blockchain donde vive nuestro token XCB y donde haremos la IDO a través de Super Launcher. Es muy sencillo para ello. En MetaMask, aquí arriba, ahora la tengo ya configurada porque yo ya la tenía agregada, pero le podéis dar a agregar red. Hay que rellenar estos parámetros. Nosotros tenemos el tutorial ya hecho. No voy a ir, quiero ir muy al grano, pero bueno, simplemente rellenar unos parámetros. Si ponéis incluso en Google añadir BSC a MetaMask, os va a salir una página de Binance donde lo explica todo paso por paso. Pero aún así, os dejamos un tutorial también en la descripción de este vídeo de cómo hacerlo y lo que tenéis que poner, si no la tenéis agregada. Una vez que tenéis agregada la red, la seleccionáis aquí. Yo ya la tengo seleccionada y ya estamos en la Smart Chain, ¿de acuerdo? Esta es mi cuenta de usuario, es mi adres de Smart Chain, es totalmente compatible con Ethereum, es decir, con las mismas claves privadas de Ethereum tienes acceso a las mismas adres en BSC, son las mismas adres, todo igual. Por eso no tenéis que preocuparos. Y bueno, ahora lo que tenemos que tener es BNB, ya que la Binance Smart Chain utiliza BNB como gas en Ethereum. Para pagar cualquier transacción, etcétera, se paga con Ether. Y aquí se paga con BNB. Supongo que los que estáis en este mundillo ya sabéis cómo conseguir BNB. Hay distintos exchanges. El más conocido es Binance.com. Ahí podéis comprar BNB y lo transferís a través de BSC, la red BSC, a vuestra cuenta, copiando aquí. Lo ponéis en Binance.com y transferís aquí los BNB. Yo ya los tengo introducidos, 8 BNB. ¿Vale? Una vez que llegamos hasta aquí, ahora es cuando empieza realmente el tutorial. Lo de antes yo creo que más o menos sabéis todo hacerlo, pero ya os digo, cualquier pregunta podéis preguntarla en nuestro grupo de Telegram, que os responderemos rápido. Yo ya tengo aquí mis 8 BNB, mi address, y ahora quiero invertir mañana, miércoles, a las 15 horas españolas, en la IDO de Cryptoverse. Para ello me voy a la plataforma Super Launcher, en superlauncher.io. Lo primero que necesito para tener asegurado que puedo entrar en las 2 primeras horas de la IDO es stackear Launch. Launch es el token de la plataforma Super Launcher. Es un token de la BSC, ¿de acuerdo? Entonces, para ello me voy a ir a Swap, ya que en la plataforma de Super Launcher, donde vamos a lanzar nuestra IDO, aquí está, esta es la próxima, queda un día y 1 hora y 45 minutos. También tienen un exchange que al final usa OneInch, un agregador de exchange, etcétera, pero bueno, lo que hay que hacer es conectar la wallet, nos metemos en Swap, conectamos la wallet, MetaMask, le damos permiso y ya tengo aquí mis 8 BNB. Ahora lo que quiero comprar es Launch. ¿Cuántos Launch necesito? Bueno, pues si quiero invertir el mínimo, que son $80, en BNB, 80, vamos a hablar siempre en dólares, luego cuando se acerque la IDO fijaremos el precio del BNB al dólar y ya sabremos cuántos BNB son, pero si quiero invertir el mínimo, que son $80 en BNB, necesito 40 launch, siempre es por cada launch el doble en dólares lo que puedo invertir, con un máximo de 1000 launch que necesitaré para invertir el máximo, que son $2000 en BNB en nuestra IDO, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, $80 es el mínimo para invertir, $2000 es el máximo para invertir. Voy a hacer la prueba con $2000. Imaginemos que yo quiero invertir $2000 en la IDO de Cryptoverse. Para eso necesito 1000 launch. Con lo cual, introduzco 4 con un BNB que quiero invertir en launch y me va a dar 1010 launch para no quedarme corto. Me voy a los 1010 launch, no pasa nada si os pasáis un poco. Y le damos a swap.
Nos va a pedir MetaMask ahora que aceptemos la transacción, confirmamos, está procesando y ahora tendré esos 1000 launch. Pero todavía necesito un paso más. Ya está aquí, ya tengo los launch en mi wallet, seguramente no se vean porque tenemos que importar esos tokens. Bueno, no es necesario que lo veáis, ¿vale? Pero si queréis lo hacemos rápido. En CoinGecko.es, por ejemplo, podemos buscar el launch de Super Launcher, Super Launcher DAO Launch, es el token. Y aquí nos va a venir el contrato del token. Copiamos, o directamente podemos darle a Add to MetaMask y ya está. O agregar token y se acabó. ¿Vale? Si no, podéis copiar el contrato y en Import Token lo metéis y también os sale. Ya tenemos aquí el launch en nuestro MetaMask, ¿de acuerdo? Pero necesitamos stackear esos launch para que nos deje participar mañana. Para ello nos tenemos que ir a DAO, Stake and Earn. ¿De acuerdo? Dice Stake, ¿cuánto quieres stackear? Vamos a darle al 100%, 1010. Primero hay que aprobarlo. Y una vez que esté aprobado el token, le damos a Stake. Esto además va a hacer que vayamos generando eggs. Eggs son otro token de la plataforma que en la versión 2.0, que saldrá en enero, nos va a permitir tener una alocación asegurada en las próximas IDOs de Super Launcher. Es muy interesante el token egg y no está mal ir acumulando, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo tengo aprobado, ahora le tengo que dar a Stake. Confirmamos. Y aquí está ya. Ok, ya tengo los launch en stake. My stake, 1010 launch. Ya tengo la posibilidad de invertir $2000 en BNB mañana en nuestra IDA en cuanto comience. Os recomendamos darle al botón justo cuando comience, ¿de acuerdo? Para desestaquear, pues le tenemos que dar a cooldown. No es un stake inmediato, hay que esperar 7 días. Cuando pasan 7 días ya podemos reclamar esos tokens. Aunque es un buen proyecto, se vienen un montón de IDOs nuevas en la versión 2.0. Están trabajando mucho con metaversos, juegos, etcétera. Y no está mal tener esos launch ahí estaqueando para participar en futuras IDOs de Super Launcher. Y bueno, ya cuando habrá mañana la IDO, estará disponible aquí un enlace y es muy sencillo. Simplemente tenemos que aprobar otra vez, como hemos hecho con el stake, aprobar y luego le damos a invertir, le ponemos el máximo, le ponemos esos $2000 en BNB. Recordad, hay que invertir en BNB, hay que tener los BNB preparados. Y darle a comprar y ya te saldrá el MetaMask para confirmar la transacción, etcétera, ¿no? Tal como hemos hecho con el stake, muy parecido. Y en nuestro tutorial, que tenemos un tutorial que también lo tenéis aquí en la descripción del vídeo, hay un tutorial también paso por paso, hay un apartado que es como para pros, donde incluso os enseñamos a aumentar el gas a la hora de invertir, por si queréis entrar de los primeros y no quedaros fuera, por si acaso tenemos esa demanda, ¿no? Que parece que va a ver si tenemos suerte. Pues esto es todo. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis, ir a nuestro grupo de Telegram y os la despejamos. Muchísimas gracias por aguantar hasta aquí. Si has visto esto es que estás pensando de si invertir en nuestra IDO. Solo decirte que hemos hecho todo lo posible con las métricas para garantizar la seguridad del inversor y intentar que con nuestro trabajo día a día que venimos haciendo desde 2017 poder tener un crecimiento orgánico en el precio de ese token. Y bueno, espero que lo consigamos. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!